Hola, buenas tardes. A continuación, haré una exposición para la clase de Derecho Político con el doctor Lucas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre el tema de la película El Gran Dictador, que está relacionada a la temática vista en clase. El análisis politológico que a continuación se hará será sobre la temática de el poder absoluto y la condición humana desde el punto de vista del desarrollo de esta película, que muchas veces las películas pues nos ayudan a comprender mejores temas porque se convierten en un reflejo eh, de lo que la sociedad está viviendo y es llevado a través de la pantalla grande para poder enmarcar situaciones en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Pues es un punto de vista académico, jurídico y contextual, explicando por qué el gran dictador es pertinente como objetivo de estudio en el derecho político y en las ciencias políticas. ¿Cuál sería el propósito de nuestro análisis? El presente análisis tiene como objetivo examinar la película El Gran Dictador de Charles Chaplin desde una perspectiva politológica muy rigurosa, identificando los elementos fundamentales del poder autoritario representado en el filme y su vigencia también critica la realidad política hondureña. Esta obra cinematográfica, aunque es producida en un contexto histórico determinado, plantea interrogantes esenciales como la concentración del poder, la manipulación ideológica y el vaciamiento progresivo del orden institucional, fenómenos que de distintas maneras se han producido en nuestro país. Sobre la concentración de poder, pues podemos ver cómo el actor a lo largo del desarrollo de la película que se da en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, eh, quiere concentrar todo el poder del Estado en, en una sola persona. Esta obra constituye en realidad pues una obra maestra del cine político y una advertencia visual contundente sobre los peligros que entraña la concentración de poder absoluto en una sola persona. También vemos cómo la manipulación ideológica es transmitida a la población a través de el miedo y a través de hacerles creer que en algún momento la situación de control que vive el personaje hará que se puedan desarrollar en una mejor sociedad. También este ejercicio académico no solo se enfoca en comprender el contenido narrativo de la película, sino también en vincularlo con los desafíos estructurales que enfrentan nuestras democracias frágiles. Como marco referencial conceptual, para comprender con claridad el trastorno político de la película, es indispensable situarnos dentro de un marco teórico que articule los conceptos como el totalitarismo, la legalidad y el Estado de Derecho y la ética pública. Como marco referencial conceptual, vemos la figura del dictador representa una ruptura con el principio republicano de división de poderes, configurando un modelo de ejercicio de autoridad centrado en la imposición, el miedo y la propaganda. ¿Por qué hablamos de el sentido de autoridad? Porque vemos cómo este personaje dominaba toda la política del país y mirábamos cómo todos los órganos del Estado hacían prácticamente lo que, lo que era la voluntad del actor. Entonces vemos cómo hay un ejercicio de autoridad concentrado en la persona.
¿Y cómo funcionaba? A través de la imposición de miedo y de la propaganda, la cual llevaba a todos los ciudadanos a temer si hacían algo en contra de lo que en ese momento, podemos decir, estaba planificando el Estado. También tenemos que, en contraposición, el discurso final del Barbero plantea una versión basada en la dignidad humana, la libertad y el respeto a la vida. Esa tensión entre dominación y humanidad será el eje del presente análisis. Dentro de la película, pues, tenemos una estructura y contenido político de la obra. ¿Cuál es el objetivo? De componer la lógica interna del régimen totalitarista representado en el filme, interpretando sus símbolos y sus desenlaces como una crítica profunda del poder absoluto. Tenemos que la película se construye sobre una narrativa dual. Tenemos dentro de la película dos historias. Tenemos la vida del dictador, Adenoy Heikel, y tenemos a un líder de la nación, que es este dictador Adenoy Heikel. Y tenemos la historia del barbero, que es un personaje judío víctima del mismo régimen. Ambos personajes son interpretados por el mismo actor, generando un paralelismo simbólico entre el poder y la condición humana. Esta duplicidad no solo genera contraste dramático, sino que pone en evidencia la arbitrariedad del poder cuando se despoja de toda legitimidad ética. El barbero, a través de su humanidad, termina asumiendo el rol de portavoz de una verdad moral que el régimen niega sistemáticamente. ¿Qué encontramos en la película? Encontramos rasgos del totalitarismo representado. Chaplin expone con claridad los elementos esenciales de un régimen totalitarismo. En primer lugar, tenemos la propaganda como un instrumento para moldear la perspección pública, la represión como medio para eliminar la disidencia, y con la represión nos referimos a que el Estado en ese momento se dedicaba a hacer una represión contra los que estaban en contra de él para eliminar el pensamiento contrario. Vemos también el uso ceremonial del poder para generar obediencia ciega y la instrumentalización del lenguaje para justificar cualquier tipo de arbitrariedad. El régimen de Heikel representa una autoridad que opera al margen del principio de legalidad. ¿Por qué opera al margen del principio de legalidad? Porque en ese momento nos olvidamos de los derechos humanos de las personas, nos olvidamos de que el fin principal del Estado es la persona humana y únicamente nos centramos en la sed de poder que en ese momento el líder del país tenía sobre toda la democracia. También vemos cómo hay una subordinación de la vida pública a la voluntad de un solo hombre, lo cual constituye una negación radical del orden democrático. Porque en ese momento, ¿qué es lo que vemos? O sea, donde no importa el pensamiento de la ciudadanía, sino que únicamente el pensamiento de una sola persona. Por eso podemos mencionar que vemos dentro del contexto de el régimen de Heikel un rasgo de totalitarismo.
También vemos que la película emplea imágenes altamente simbólicas para transmitir su mensaje político. Una de las escenas más representativas es la escena en que Heikel, el líder de esa nación en ese momento, juega con un globo terráqueo, con el globo que representaba el mundo, y juega con él como si fuera un verdadero juguete. Juega con él como queriendo dominar y transmitir a todas las personas que quien mandaba y lideraba en ese momento era Heikel. Y esto realmente que nos lleva a una desconexión entre el gobernante y la realidad social, donde únicamente vemos que importa lo que él quería en ese momento, saciar el poder. Esta imagen ilustra con claridad la vanidad que imperaba y la ilusión de un control absoluto. También vemos cómo en la película se da el desarrollo del uso de uniformes, emblemas, saludos autoritarios y una puesta en escena teatralizada como el totalitarismo. Se apoya en el espectáculo para construir obediencia, legitimación simbólica y dominación cultural. Una de las escenas más emblemáticas es el discurso final de El Barbero, donde vemos una escena eh, donde fácilmente podíamos confundirnos con el barbero y el líder Heikel, porque obviamente al ser desarrollados pues, por el mismo personaje tenían un parecido físico muy grande. Entonces el barbero en una de las escenas, por no querer ser atrapado, se, se disfraza de el líder Heikel. Entonces, este discurso de El Barbero es el punto culminante del filme. Es el discurso que pronuncia el barbero, pero en realidad toda la población pensaba que era el líder Heikel. En él se desmonta todo el aparato ideológico del régimen y se eleva un llamado a la fraternidad, la libertad, la justicia y la razón. En este discurso no solo tiene una función narrativa, sino también jurídica y moral. Afirma que los principios universales del Estado de Derecho, reconoce los principios de la dignidad humana como fundamento de la vida en comunidad y rechaza el ejercicio ilegítimo de poder. Se trata de un mensaje profundamente político que reafirma la centralidad del ser humano frente a las estructuras que dominaban en ese momento. ¿Y cómo podemos hacer una comparativa con el contexto actual hondureño? Podemos decir que el objetivo también de este análisis politológico es hacer una lectura contextualizada de la película en la palestra nacional, relacionando también el autoritarismo como elementos históricos y actuales del poder político en Honduras. ¿Qué vemos o qué conexión tenemos con la realidad hondureña? Aunque la película fue realizada en un contexto del siglo XX, sus lecciones resultan aplicables a la historia reciente de Honduras. Nuestro país ha enfrentado periodos de centralización de poder, prácticas autoritarias justificadas bajo discursos de orden o de seguridad y un debilitamiento progresivo en los mecanismos de control institucional. Chaplin nos recuerda que el poder sin contrapesos tiende inevitablemente a violar los derechos fundamentales y que en contextos donde la legalidad es instrumentalizada,
se corre el riesgo de perder el sentido democrático del Estado. ¿Qué situaciones hemos visto en Honduras? Pues tuvimos hace un par de años un tiempo donde la nación estuvo gobernada por un solo partido político y donde mirábamos que los poderes del Estado actuaban a favor de la persona que lideraba en ese momento la política pública y el país. Y aún sabiendo que estos poderes eran independientes, actuaban a la instrucción de esta persona, incluso modificando hasta el periodo de gobierno y la alternabilidad en el poder. También tenemos que el gran dictador permite reflexionar sobre la política hondureña. Durante décadas se ha normalizado la corrupción institucional y la sumisión del aparato estatal a intereses particulares. A esto se suma una ciudadanía que muchas veces por necesidad o por desconfianza permanece desmovilizada y sin acceso a una participación efectiva. Esta apatía ha permitido la reproducción de liderazgos que en la práctica ejercen funciones públicas al margen del respeto al orden constitucional. La crítica de Chaplin, por tanto, debe hacernos cuestionar nuestra relación cotidiana con el poder. ¿Qué aportes educativos tenemos desde la perspectiva jurídica? Revalorizamos el cine político como medio de formación en valores democráticos y destacar su aplicabilidad en la enseñanza del derecho público y la teoría del Estado, porque esta película nos lleva a que podamos ver el cine no solo como una forma de entretenimiento, sino que podamos ver el cine como un reflejo de situaciones que se van desarrollando en la sociedad. Y definitivamente nos lleva a una formación de valores y a que podamos destacar este filme como aporte para el derecho público y la teoría del Estado. El Gran Dictador no es solamente una película o una obra cinematográfica, es una herramienta de formación cívica y jurídica, donde nos enseña que lo sucedido en ese tiempo de la historia no debería de volver a repetirse. En contextos como el hondureño, donde el pensamiento crítico ha sido históricamente limitado por estructuras de poder vertical, este tipo de cine permite abrir espacios de debate, reflexión y aprendizaje. Su contenido puede ser aprovechado en el aula para enseñar derecho constitucional, principios democráticos, ética pública y teoría del poder. De esta manera, el arte se convierte en una plataforma para transformar la conciencia política y jurídica de los ciudadanos. Vemos cómo en realidad el cine se convierte en una herramienta donde su objetivo en primer lugar es llegar a las masas, es que muchos puedan conocer la historia y que dentro de la sociedad se abran debates, pero sobre todo que esos debates nos dejen una reflexión y un aprendizaje. Esta película plantea una crítica clara a todo modelo de poder que se ejerce sin límites. Esta película no solo debe verse como un producto cultural,
sino como un contexto político. El régimen de Haeckel representa el fracaso absoluto del principio de legalidad y el barbero encarna la voz de los derechos fundamentales. Desde una lectura jurídica, este contraste nos lleva a reafirmar que ningún poder puede estar por encima del ser humano y que toda autoridad debe sujetarse a la Constitución, a la ley y a los valores republicanos. En este sentido, esta película, El Gran Dictador, sirve como una advertencia vigente para cualquier sociedad que aspire a consolidar un verdadero Estado de Derecho. También tenemos un llamado ético y cierre reflexivo. Objetivo: concluir el análisis con una valoración crítica de la obra como advertencia frente al autoritarismo y reafirma el compromiso ético con la legalidad, la ciudadanía activa y la defensa del Estado de Derecho. Esta obra de Chaplin interpela directamente nuestra responsabilidad ética como ciudadanos y profesionales que somos en el Estado de Derecho. Nos exige que nos cuestionemos sobre los abusos de poder que se dan en los estados y rechaza el silencio que al final se vuelve cómplice de la ilegalidad y de la injusticia. En Honduras, esa tarea es urgente. No basta con denunciar, es necesario construir, educar y participar desde una conciencia crítica que promueva un modelo de gobernabilidad. El mensaje final de la película no solo es el pasado, es un llamado vigente para nuestra presente institución. El Gran Dictador trasciende su valor artístico para convertirse en un acto de resistencia política frente al autoritarismo. Su mensaje, aunque envuelto en una sátira, representa una denuncia frontal contra cualquier tipo de régimen que suprimen derechos fundamentales e instrumentalizan el aparato estatal para fines personales. En este contexto, podemos ver cómo El Gran Dictador se convierte en una denuncia profunda contra todo poder que oprime. Una lección importante de que debe de prevalecer la legalidad. Y en el caso hondureño, la película representa una oportunidad invaluable para revisar nuestra historia política, confrontar nuestras debilidades institucionales y renovar nuestro compromiso con la democracia. Comprender esta película desde su perspectiva jurídica no es un mero ejercicio, es una forma de contribuir activamente a la defensa de los derechos fundamentales y al fortalecimiento del Estado del Derecho. Que esta historia que retrata Chaplin sirva como un espejo de nuestras propias instituciones y que nos recuerde que el poder debe de tener límites, que el silencio es cómplice y que la democracia no se sostiene por sí sola. Necesita ser defendida y ejercida por sus ciudadanos y renovada todos los días. Y termino con esta frase que dice: nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, necesitamos amabilidad y cortesía. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo estará perdido. Muchas gracias.